Un saludo y sed bienvenidos a este pequeño canal de YouTube, un lugar donde buscamos alimentar la curiosidad y exaltar el asombro. Y en el capítulo anterior estuvimos explorando lo especial y afortunado que es el planeta Tierra, donde se reúnen unas condiciones bastante únicas y especiales para que no solo pueda desarrollarse la vida, sino además la vida compleja. Es decir, estamos en la galaxia adecuada, en la zona adecuada de la galaxia, alrededor de una estrella adecuada, a la distancia adecuada de nuestra estrella, tenemos un campo magnético, una tectónica de placas, una inclinación correcta de nuestro eje, etc. Es decir, todo un combo de circunstancias que favorecen el hecho de que estemos ahora mismo aquí, que hayamos conseguido evolucionar a pesar de la adversidad y de la hostilidad del universo en el que vivimos, y de todas las cosas que pueden acabar con nosotros fácilmente. Sin embargo, queda una pregunta en el aire, y es: ¿realmente estamos solos? Porque aunque sea difícil que aparezca la vida compleja, es decir, que haya un lugar lo suficientemente estable y protegido como para que la vida compleja y la inteligencia tengan tiempo y oportunidad de aparecer, a pesar de que eso, como digo, sea complejo, sea improbable, no quiere decir que sea imposible. Y entonces, ¿tiene sentido buscar otras civilizaciones en la galaxia? ¿Podríamos llegar a encontrarlas? Y hablé del proyecto SETI, Search of Extraterrestrial Intelligence, que busca precisamente intentar encontrar alguna huella, alguna firma de que exista una civilización inteligente en el cosmos. Y en el marco, como digo, de este proyecto SETI, mencioné otro proyecto llamado META, que son las siglas de Mega Channel Extraterrestrial Essay, que es de nuevo un proyecto para intentar encontrar a alguien más ahí fuera, y que en este caso cuenta con la peculiaridad de que el famoso científico y divulgador Carl Sagan fue capaz de convencer a Steven Spielberg para que aportara el dinero, para que fuera uno de los inversores, de las personas que financiaron este ambicioso proyecto. ¿Y cuál era la estrategia a seguir? Lo que se trataba era encontrar una señal de radio que representase una tecnofirma, es decir, que nos mostrase una evidencia directa de una manufactura artificial. ¿Y cómo diferenciar un fenómeno natural producido por una estrella, por un agujero negro o por cualquier otro fenómeno astrofísico? ¿Cómo diferenciarlo de algo tecnológico, de algo artificial? Bueno, pues uno de los parámetros que se tuvieron en cuenta es la estrechez del canal, que sea un canal muy estrechito y muy estable, dado que no hay ningún fenómeno natural conocido que haga eso. Y sin embargo, nosotros, por ejemplo, usamos canales de frecuencias muy estrechas para nuestras telecomunicaciones. Entonces, en concreto, se analizaron 8,4 millones de canales en una banda muy estrecha cada uno. Pueden parecer una enormidad, pero no lo son tanto si tenemos en cuenta que todo el ancho del espectro electromagnético es gigantesco. Así que esto en realidad solo era una pequeña muestra, un pequeño sondeo del total. Así que ese sondeo, esos 8,4 millones de canales de banda estrecha, ¿dónde situarlos? ¿Dónde localizarlos? ¿Qué escuchar? Pues se decidió utilizar como referencia la frecuencia de emisión del hidrógeno. El hidrógeno, cuando se calienta en mitad del espacio interestelar, emite una frecuencia muy concreta, que es de hecho la más abundante de todo el universo. En otras palabras, si tú quieres intentar estudiar el universo a través de las ondas de radio, te interesa hacerlo utilizando esta frecuencia, la frecuencia de emisión del hidrógeno. Con lo cual se pensó que sería una buena candidata a frecuencia de comunicación. Es decir, si los extraterrestres quisieran lanzar un mensaje, lo más razonable es que utilizaran esta frecuencia al ser la más común y por lo tanto seguramente la más escuchada. Pero aquí no terminaba la cosa, porque había que diferenciar evidentemente aquellas señales que vienen de nuestro propio planeta de las que vienen de fuera. No mezclar churras con merinas. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues compensando la rotación de la Tierra con los sistemas de escucha que se emplearon. De modo que una señal que viniera de aquí, que viniera del planeta Tierra, rápidamente se saldría de estos canales de escucha. Porque, como digo, estos canales de escucha estarían ya compensando la rotación de la Tierra. Estarían fijos, tomando como referencia un punto concreto del firmamento, no la superficie de la Tierra. Con lo cual, las señales de aquí irían y vendrían, entrarían y saldrían de los canales,
mientras que las señales que vinieran realmente de una estrella, de cualquier punto en el cielo, se mantendrían estables y fijas. Es un modo muy ingenioso y también muy sencillo de quitarse el ruido de casa. Y finalmente había otra problemática a tener en cuenta, que es el propio ruido de fondo que genera la maquinaria o que puede generar cualquier proceso aleatorio. Con lo cual, también se estableció un filtro para solo tener en cuenta aquellas señales de radio cuya intensidad fuera muy elevada en comparación con el ruido de fondo. Solo nos quedaríamos con aquellas señales que destaquen mucho por su energía, por su intensidad. Pero por supuesto, esta es la teoría. Para llevarla a la práctica se necesitan instrumentos, se necesitan aparatos. Y en concreto se utilizó un radiotelescopio, el radiotelescopio META, de unos 26 metros de diámetro, ubicado en Harvard, en Massachusetts. Eso para estudiar el hemisferio norte, pero se quería observar todo el cielo, con lo cual fue necesario poner otro observatorio, otro radiotelescopio en el hemisferio sur, en Buenos Aires. De este modo tenemos tanto la parte norte como la parte sur controladas. Y dicho y hecho, en 1985, el año de mi nacimiento, hostia, ya saben lo viejo que soy. Bueno, en 1985 el proyecto META se puso a funcionar. Y, tal y como he adelantado, barrió esos 8,4 millones de canales de radio en bandas muy estrechas, compensando la rotación de la Tierra y únicamente prestando atención a señales muy fuertes. ¿Y qué detectó? Bueno, pues después de muchos cribados y de descartar muchas falsas alarmas, al final se quedó con 11 acontecimientos. 11 acontecimientos que cumplían con todos los requisitos necesarios para ser considerados señales extraterrestres, excepto uno: la verificabilidad. O dicho de otro modo, la repetibilidad. Si un fenómeno no se puede repetir, no es verificable y por lo tanto no se puede estudiar. Estos acontecimientos fueron efectivamente registrados, cada uno pues con varios segundos de duración, pero cuando posteriormente se volvió a enfocar las antenas, los radiotelescopios, al mismo punto del firmamento, no se los pudo volver a detectar. Se intentó hacerlo un mes después, varios meses después, un año después, pero cada vez que se volvía a mirar al mismo sitio, solo encontraban silencio. Esa fuente de radio ya no emitía. ¿Por qué? Es un poco extraño que si una civilización extraterrestre quisiera transmitir un mensaje, solo lo hiciera durante unos escasos segundos y ya no volviera a emitir nunca jamás. Aunque también es verdad que tampoco sabemos cuánto tiempo llevaban emitiendo cuando detectamos la señal. Quizás llevaban emitiendo años y justo captamos los últimos segundos de la señal. Sin embargo, es extraño que esas 11 señales sean tan cortas en duración y que ninguna de ellas se haya podido repetir y verificar. A menos que estas señales estuvieran originalmente por debajo de nuestro umbral de detección y algún fenómeno astrofísico las amplificará brevemente lo justo para que pudiéramos detectarlas y luego volvieran a desvanecerse como fantasmas. Esto es en realidad lo que ocurre con las estrellas. Cuando las vemos en el firmamento, titilan, parpadean, su luz fluctúa, no es siempre la misma intensidad. Y ello se debe a masas turbulentas del aire atmosférico que a veces amplifican su brillo y a veces lo disminuyen. Bueno, pues una analogía de este fenómeno se puede encontrar en el espacio interestelar con el gas ionizado. El gas interestelar ionizado puede, como si de un amplificador se tratase, aumentar brevemente la intensidad de una señal de radio y luego dejar que vuelva a su intensidad original. Y precisamente esta amplificación transitoria que puede permitir estas masas de gas interestelar ionizado coinciden con la duración de estas señales que captó el proyecto META, con lo cual puede que se tratase de señales extraterrestres, señales inteligentes extraterrestres auténticas que pudiéramos detectar brevemente debido a una afortunada turbulencia. Y, por desgracia, esta coincidencia no se ha vuelto a dar otra vez. Y entiendo que todo esto puede sonar muy especulativo, porque también podría ser un fallo de los instrumentos o cualquier otro fenómeno. Sin embargo, hay un hecho, un dato en concreto que me pone los pelos de punta, al igual que le ocurría a Carl Sagan, el sponsor de este proyecto. Y es la circunstancia de que 8 de las 11 señales candidatas se hallan ubicadas justo en el plano de la Vía Láctea. Es decir, aquella región
donde la concentración de estrellas y por lo tanto de planetas es muchísimo mayor. Para que se hagan una idea, la Vía Láctea es una fina línea, es una fina banda que recorre el firmamento, porque nuestra galaxia es un disco, es como una pizza con la masa muy fina. Y nosotros que estamos dentro de ella vemos la línea de su perfil, una línea fina. Bueno, pues dentro de esa línea se ubicaban 8 de las 11 señales. Las dos más fuertes apuntando hacia el centro de la galaxia, donde la concentración de estrellas es mayor, lo cual es bastante sospechoso. Y por cierto, si alguien está pensando en qué sucede con los dos acontecimientos que no estaban en el plano de la Vía Láctea, se pueden explicar igualmente, porque tenemos estrellas tanto por encima como por debajo. Lo que pasa es que hay menos, con lo cual sería más improbable detectar la señal desde esa dirección que desde nuestro alrededor, desde el disco de la pizza. Es decir, si estas señales se debiesen a errores técnicos, a fallos en los instrumentos, se distribuirían de modo aleatorio en todo el cielo. Pero la posibilidad de que todas caigan exactamente en el plano de la Vía Láctea es de un 0,5%, algo bastante ridículo. Y sí que es verdad que todavía podríamos encontrarnos frente a un fenómeno astrofísico que por algún motivo desconocido emita señales de radio en una banda muy estrecha. Puede ser. Pero también puede ser lo otro. También podemos haber escuchado breves fragmentos de conversaciones alienígenas. Es muy intrigante, pero en la medida en la que no continúen las investigaciones y no sigamos escuchando con más detalle, nos seguiremos quedando con la duda de qué eran esos 11 acontecimientos. Pero nuestro querido y desaparecido Carl Sagan se permitió fantasear. ¿Qué ocurriría si esas 11 señales fueran realmente de origen extraterrestre? Pues algo bastante alucinante, porque si consideramos que a la primera, en nuestro primer intento, uno de nuestros primeros intentos, conseguimos escuchar, aunque sea brevemente, 11 señales extraterrestres, a partir de ello podemos estimar el total de radiofaros que estarían emitiendo en la Vía Láctea, en nuestra galaxia. Y sería una cifra de aproximadamente 1 millón. Es decir, 1 millón de fuentes emisoras de radio extraterrestres en la galaxia. Y, de nuevo, suponiendo que estuvieran ubicadas más o menos al azar dentro de lo que es la zona habitable de la galaxia, la más cercana de ellas debería de hallarse a unos pocos cientos de años luz. Para quien le parezca que cientos de años luz es mucho, simplemente recordaré que la galaxia mide unos 120.000 años luz de diámetro, con lo cual hablar de 100 o 200 años luz es como hablar de la casa de al lado en una ciudad. Y si este fuese el caso, siguiendo con la especulación, y realmente tuviéramos un emisor de radio, un radiofaro, una nave espacial, una civilización, lo que fuese algo emitiendo o escuchando a unos 100 o 200 años luz de distancia, eso significaría que todavía no conocen de nuestra existencia, porque las señales de radio emitidas por la civilización humana todavía no han recorrido más de 100 años. Piensen que los seres humanos empezamos a emitir señales de radio a principios del siglo XX. Así que esta hipotética civilización todavía ni siquiera sabría que existimos. Sin embargo, dentro de unas décadas o de un siglo, sería cuando empezarían a llegarles nuestras primeras débiles señales y empezarían a tener una noción de dónde estamos y quiénes somos. Lo cual nos daría un amplio margen para prepararnos, si es que para aquel entonces los seres humanos seguimos existiendo y no nos hemos autodestruido todavía. Es verdad que todo esto es una cadena de especulaciones partiendo de la premisa de que realmente llegamos a escuchar señales de radio extraterrestres, pero es una premisa que no es del todo descabellada. Admito que es improbable, porque son indicios muy débiles y muy difusos, pero si les queremos dar un mínimo pábulo, una mínima oportunidad, las implicaciones que ello tiene son tremendas. Y esto me recuerda un poco a Oumuamua, el primer objeto interestelar que visitó nuestro sistema solar, allá por octubre del año 2017, y que tenía unas formas y un comportamiento muy peculiares. Se trataba de un objeto achatado, muy alargado, como una especie de puro que hubieran prensado, que hubieran aplastado, y tenía la cualidad muy desconcertante de que al pasar cerca del Sol se aceleró. La mayoría de la comunidad científica intentó explicarlo por el hecho de que
fuese un objeto cometario, es decir, fuese un objeto con mucho gas, y que al pasar muy cerca del Sol ese gas brotase en géiseres del objeto y lo impulsase, pues acción-reacción, como una especie de propulsión a chorro, que es una cosa que realmente les ocurre a los cometas. Los cometas, cuando pasan cerca del Sol, se aceleran en la medida en la que todo ese material que tienen, todos esos hielos que se subliman, pues les impulsan, como si fueran una especie de cohete. Pero lo anómalo de Oumuamua es que si hubiera estado impulsado por sus flatulencias, habría ido dando tumbos, es decir, en la medida que un geyser de gas le impulsa desde un lado, le da un empujón, gira, hay otro geyser de gas que explota, le da otro empujón, habría ido como acelerando empujones. Sin embargo, su aceleración fue gradual, fue muy suave, lo cual desafía los modelos que lo intentarían explicar desde el punto de vista de estar impulsado por sus propios gases en evaporación, en sublimación. Y además era muy oscuro, y encima la velocidad a la que entró en el sistema solar era rara también, porque justo se estaba moviendo a la velocidad media de la galaxia. Porque imaginaros que vais en una autopista conduciendo y de repente a vuestra derecha hay un autobús que va más lento y por lo tanto le adelantáis, pero a vuestra izquierda pasa una moto zumbando a toda velocidad y os adelanta a vosotros. Es decir, cada vehículo en la autopista va a una velocidad distinta. Pero si tú coges todas las velocidades y haces la media, pues obtendrás pues la velocidad media. Bueno, pues eso se puede hacer con el movimiento de los cuerpos celestes en la galaxia, de las estrellas, y Oumuamua precisamente iba a esta velocidad, iba a una velocidad media. Entonces, si pensamos que fue lanzado agresivamente desde su sistema de origen, habría entrado en nuestro sistema solar más rápido, cosa que no hizo. Es como si diera la impresión de que alguien lo había dejado ahí puesto, flotando en mitad de la nada, justo a una velocidad intermedia, y que justo se encontró con nuestro sistema estelar, con nuestro sistema solar. El famoso astrónomo Avi Loeb postuló la hipótesis de que se tratase de un fragmento de vela solar de una nave espacial alienígena, que hubiera estado flotando a la deriva por el cosmos hasta encontrarse por accidente con nuestro sistema solar, lo cual explicaría pues gran parte de sus características, la velocidad a la que iba, el hecho de que se acelere al llegar al Sol de un modo gradual, el hecho de que fuera extraordinariamente plano, etcétera, etcétera. Pero esto solamente es una hipótesis. La mayoría de los astrónomos piensan que Oumuamua no era más que una esquirla de hielo y roca que se extinguió probablemente de la colisión de dos cuerpos, de dos planetas en otro sistema estelar, y que ha venido dando tumbos hasta aquí. Y confían en que sus extrañas peculiaridades puedan ser explicadas por métodos más ortodoxos. Y debo de introducir esta cuña tan abrupta mientras edito este vídeo en el futuro, debido a que acabo de darme cuenta de que olvidé mencionar una peculiaridad muy importante acerca de Oumuamua, y es que no se detectó por parte de este objeto ninguna emisión gaseosa. Es decir, acabamos de ver que su misteriosa aceleración al aproximarse al Sol se debió a la súbita sublimación de sus hielos, lo cual lo impulsó por acción-reacción como si fuera un cohete. Bien, si esto fuese así, como ocurre en los cometas, deberíamos de haber visto una cola, una estela de gas y de polvo, cosa que no se detectó. Para intentar explicar esta rareza, los astrónomos postularon que la composición de Oumuamua podría ser hielo de hidrógeno, hielos de nitrógeno, cuyos gases serían invisibles para nuestros instrumentos. Sin embargo, recientemente el astrofísico Avi Loeb, que postula un origen tecnológico para Oumuamua, rebatió esta postura argumentando que si hemos tenido la suerte de detectar a Oumuamua, es que hay muchos Oumuamuas, muchos parientes suyos flotando por ahí por el espacio. Con lo cual, si todos estos parientes de Oumuamua y el propio Oumuamua están compuestos de hielo de nitrógeno, que fue finalmente la explicación que prevaleció, debería de haber un montón de fuentes de hielo de nitrógeno. Se sabe que planetas como Plutón, planetas congelados, helados, muy alejados de sus estrellas, tienen este tipo de hielo. Y la explicación oficial, pues básicamente decía que uno de estos objetos, un Plutón en otro sistema estelar, había recibido un pepinazo y una esquirla había salido flotando por ahí, como si fuera un iceberg espacial, y había llegado hasta nuestro sistema. Bien, como decía, para justificar la visita de Oumuamua, este tendría que ser un fenómeno frecuente, con lo cual debería haber muchos planetas con hielos de nitrógeno que recibieran muchas colisiones,
y que lanzasen al espacio pues muchos fragmentos. Bueno, pues Aviloev hizo los cálculos y le salía una cantidad exageradamente grande de planetas con estas características para poder justificar la presencia de Oumuamua en nuestro sistema. A lo cual se suma el hecho que tampoco he mencionado de que la reflectividad de Oumuamua es muy alta, es más brillante que el metal pulido. Así que ya sumaríamos un montón de características anómalas. Aceleración constante, no emite gases, es extraordinariamente plano, es muy brillante, por no hablar de que viene de fuera del sistema solar. Y sin embargo, el grueso de la comunidad astronómica no ha perdido la esperanza de conseguir explicarlo por métodos ortodoxos, porque al final ponen en duda los números de Aviloev, de la cantidad necesaria de materias primas para generar Oumuamuas, etc. Total, que el debate sigue y seguramente pues nunca sepamos qué demonios era Oumuamua, a menos que un objeto similar vuelva a entrar en nuestro sistema solar y podamos estudiarlo con más detalle, lo cual sería muy interesante. Y he traído a colación a Oumuamua, a este objeto interestelar, porque he visto una especie de paralelismo entre él y estas señales de radio anómalas que se recogieron. Sí que es verdad que postular una explicación de inteligencia extraterrestre, tanto para las señales de radio detectadas por el proyecto Meta como para Oumuamua, es arriesgado, en el sentido de que estás asumiendo como premisa unos requisitos que no son fáciles de cumplir. Es decir, que tengas un planeta en la zona habitable, con vida, capaz de sostener vida compleja, que esa vida compleja desarrolle la inteligencia, que no se autodestruya, que le dé por fabricar naves espaciales o emitir señales de radio, y que afortunadamente nosotros recibamos o esas señales de radio o los restos de las naves espaciales. Todo ese cúmulo de acontecimientos es bastante improbable, y según la vieja lógica de la navaja de Occam, entre dos explicaciones en igualdad de condiciones, la más sencilla tenderá a ser la correcta. Y por ahora, una explicación natural es más sencilla que una explicación de inteligencia extraterrestre. Pero, al final, esto solo son probabilidades asociadas a priori, la verosimilitud que nosotros le queremos dar a un acontecimiento. Porque, por ejemplo, hubo una época en la que se pensaba que el cielo era inmutable y perfecto, y cuando en Estados Unidos alguien reportó que había visto caer lo que hoy sabemos que es un meteorito, es decir, una bola de fuego proveniente del cielo, bueno, pues le tacharon de mentiroso y la comunidad científica declaró que era mucho más probable encontrarse frente a un yanqui mentiroso que frente a rocas que cayeran del cielo. ¿Por qué? Porque en ese momento el hecho de que rocas cayeran del cielo parecía inverosímil, dado el paradigma científico imperante en la época. Hoy, en cambio, la caída de meteoritos nos parece normal y de hecho nos preocupa en el sentido en que pueda ser peligroso. Y estamos en las mismas con las civilizaciones extraterrestres. Es algo que nos parece inverosímil con el paradigma actual, pero todo es cuestión de que descubramos más cosas y quizá cambien las tornas. Pero volvamos a las señales de radio, posiblemente alienígenas. Porque es verdad que, con la excepción de estas pequeñas anomalías, incluida la señal WOW, de la cual hablé en el capítulo anterior, no hemos detectado nada determinante, nada que sea totalmente concluyente, que sí o sí tenga que ser una señal de origen extraterrestre. Eso todavía no ha ocurrido y hay muchos investigadores que lo interpretan desde un punto de vista pesimista, de que no escuchamos nada porque no hay nadie, estamos solos en la fiesta. Pero si nos ponemos a hacer números y nuevamente a dejar volar la imaginación, podemos de nuevo sacar conclusiones muy interesantes. Porque vamos a imaginar un planeta como la Tierra, en la cual haya una civilización que utilice toda la capacidad energética de la cual dispone ahora mismo el ser humano, que es aproximadamente 1 billón de vatios. Bueno, pues imaginaros que dedica 1 billón de vatios a lanzar señales de radio en todas direcciones, como si fueran una super baliza de radio. Vale, no es ninguna locura, es decir, una civilización que esté más desarrollada que la nuestra, es factible que pueda emplear 1 billón de vatios en emprender esa tarea, si es que quisiera hacerlo. Si fuese así, estas señales, lanzadas al azar en todas direcciones, serían detectables en un radio de 25 años luz, que es muy poco. De nuevo tengo que recordar que la galaxia, la Vía Láctea, mide 120.000 años luz, así que 25 años luz es prácticamente nada. Así que el hecho de que no hayamos detectado una señal incontrovertiblemente extraterrestre podría significar que en 25 años luz a la redonda no hay nadie,
lo cual no supone ningún drama. De hecho, sería algo bastante lógico, bastante normal. Por cierto, si alguien con esa misma potencia, recordemos, la que podría sumar toda la humanidad, estuviese emitiendo directamente en nuestra dirección, les podríamos escuchar, estuviesen en el punto de galaxia que estuviesen. Lo cual significa que no hay nadie emitiendo con esa potencia directamente a nosotros. Lo cual tampoco es una cosa tan terrible, porque a fin de cuentas, ¿quién podría conocer nuestras coordenadas exactas para emitir directamente hacia nuestra posición? Sería algo bastante improbable. Pero podemos seguir con este razonamiento e irnos a escalas más grandes, más bizarras. Porque estamos a fin de cuentas siendo muy conservadores e imaginando civilizaciones más o menos con nuestra misma capacidad tecnológica. Pero si existiera una civilización capaz de emitir señales de radio con una potencia 10 billones de veces superior a la nuestra, en todas direcciones a la vez, lo cual básicamente equivale a 10 elevado a la 26 vatios de potencia, si a alguien se le hubiera ocurrido hacer esta burrada, esta brutalidad, tendríamos que estar escuchándoles. Y el hecho de que no les escuchemos significa que no hay nadie haciendo esto, ni en nuestra galaxia, ni en la galaxia de al lado, ni en la siguiente, ni en las galaxias de toda la vecindad. En un entorno de cientos de galaxias, de muchos billones de estrellas, no hay nadie haciendo una salvajada como esta. Así que aquí tenemos un poco nuestro techo, el límite de lo que sabemos que no está ocurriendo. Lo cual ya es bastante descorazonador, porque básicamente lo podemos traducir como que no hay nadie liándola muy parda, ni en esta galaxia, ni en las galaxias de alrededor. Nadie. Aunque siempre cabe la posibilidad de que lo hayan hecho y justo hayan dejado de emitir cuando nosotros hemos empezado a escuchar. Lo cual sería muy mala suerte, pero tampoco es descabellado. Y debo de interrumpir este vídeo porque Ivo, dejándose llevar por el sensacionalismo, ha obviado un dato muy importante. Y es que el universo es muy tocho y no se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Con lo cual los mensajes que se envían son en realidad mensajes en el tiempo. Porque si nos llega una transmisión de 500 años luz de distancia, significa que fue enviada hace 500 años. Y si nosotros enviamos una transmisión a un punto situado a 1000 años luz de distancia, lo recibirán dentro de 1000 años. Con lo cual, en el universo, para hablar, hay que tener muy bien cuadradas las agendas. No vale con una agenda de Mr. Wonderful. No. Hay que comunicarse en tiempos de miles de años. Y sí que os gustaría quedaros admirando mi belleza, pero el vídeo tiene que continuar. Y siempre hay quien puede pensar que los medios de comunicación de los extraterrestres, de las inteligencias extraterrestres, sean tan distintos a lo que nosotros usamos que simplemente no seamos capaces de reconocerlo. Por ejemplo, yo qué sé, los extraterrestres podrían comunicarse a través de ondas gravitacionales, a través de neutrinos o de cualquier otro medio que simplemente es transparente para nosotros. Y estamos aquí pensando que estamos solos cuando un montón de mensajes podrían estar circulando a nuestro alrededor. Del mismo modo que una tribu del Amazonas se comunica con Tantam y no es capaz de concebir que haya señales de radio cruzando a través de ellos. Así que en este punto estamos, de incertidumbre. Todas las posibilidades están abiertas, no se puede negar la posibilidad de que haya civilizaciones extraterrestres ahí fuera, porque al final estamos un poco imponiéndoles una agenda, estamos asumiendo que querrían comunicarse a través de la radio, con una determinada potencia, etcétera. Puede que estén, pero simplemente estén en otras cosas, estén en su movida y no quieran invertir tiempo y energía en este tipo de actividades que a nosotros nos parecen tan importantes, porque al final serían extraterrestres, tendrían unas inquietudes y unos intereses totalmente desconocidos para nosotros. Estamos de alguna manera humanizándolos para tratar de prever o de especular con qué podrían hacer. Pero todo esto es un misterio al final. Y hasta aquí ha dado de sí el tema del vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete. Y si quieres animarme a seguir haciendo este tipo de contenido, no dudes en darle al like. Y luego, si te has quedado pensativo sobre si existen otras civilizaciones extraterrestres y querrían comunicarse con nosotros, pon tus reflexiones en los comentarios.
Y en el siguiente capítulo hablaré de los famosísimos exoplanetas, porque, como quizás algunos sepáis, se han descubierto ya más de 4.500 planetas fuera de nuestro sistema solar, y algunos de ellos con características que no se corresponden con lo que conocemos en el sistema solar. Así que creo que es interesante poner un poco de orden en todo este catálogo de exoplanetas, ver cómo se clasifican y qué cosas nos pueden enseñar. Hasta entonces, un saludo, sed buenos en la medida de lo posible y seguid siendo curiosos. La verificabilidad. Pero... hostia, un erupto. Qué mal. Sean tan distintos. Ups. Y en el siguiente capítulo visitaremos... Toma portazo.